lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tiene que ser elevado. Esa expresión en los evangelios aparece varias veces, y ellos en la palabra aramea que hablaran, porque lo que se hablaba en esa época allí era el arameo, el hebreo había quedado como una lengua culta, una lengua para las escrituras, pero lo que hablaba la gente normal era una lengua que no es un dialecto del hebreo, sino una lengua que venía de más al oriente, también semítica, pero distinta del hebreo. Pues el arameo, después del retorno de Asiria, es lo que más se hablaba, y este ser elevado era alguna expresión concreta que se refería a ser elevado en la cruz. Por eso dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Todos entendieron a qué se refería, porque hay más pasajes en que vuelve a usar esta expresión y se da por supuesto que se está refiriendo a esto. Pero aquí nos dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. ¿A qué se refiere esto? Ese pasaje que aparece en el Antiguo Testamento era un pasaje en el que iban los israelitas camino de la tierra prometida y les picaron serpientes como castigo por sus muchas murmuraciones. Entonces la gente oró a Dios y Dios le dijo a Moisés, pon una serpiente de bronce en lo alto de un palo y los que la miren quedarán sanados. No me había fijado yo, siempre que había meditado este pasaje, que no es nada sencillo poner una serpiente sobre un palo. Lo más normal es que el palo le pusieron un pequeño travesaño y entonces sí que podían colocar cualquier figura sobre ella. Es decir, aquel palo se parecía mucho a la cruz realmente, porque para sostener la serpiente, si era vertical, se hubiera resbalado, lo hubieran hecho como lo hubieran hecho. Lo más normal, y de esto ya se dieron cuenta algunos pintores hace ya siglos, es que tuviera un pequeño travesaño, con lo cual esto era imagen de la cruz, y así lo entendieron muchos. Aquel palo que sostenía esa serpiente de bronce y los que la miraban quedaban sanados, era imagen de Jesús en la cruz. Pero ocurrió una cosa curiosa. Con el pasar de los siglos, esa serpiente la habían guardado. Era un recuerdo de la estancia del pueblo elegido en el desierto. Y se nos cuenta en el libro de Reyes que esa serpiente se había convertido en motivo de tropiezo para el pueblo elegido. Concretamente dice que el rey Ezequías removió de las alturas las piedras sagradas que se habían puesto en honor de los falsos dioses, pero que también rompió en piezas la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque a ella los israelitas le quemaban incienso y era llamada Neustán. Le habían puesto incluso un nombre. Aquella figura tenía ya incluso un nombre porque para ellos era como un dios. Y le quemaban incienso a esa figura, cuando esa figura había sido hecha solo y exclusivamente para sanar de las mordeduras que pudieran tener en el desierto. Este es un ejemplo de cómo cualquier cosa, por buena que sea, se nos puede convertir en motivo de tropiezo. Cualquier cosa. Cualquier cosa, por buena que sea, la podemos deformar de forma que se convierte en un mal. Hasta la penitencia, llevada al exceso,
destruiría nuestra salud y nos mataría. Hasta la oración llevada al exceso haría que un padre no trabajara para mantener a su familia. Cualquier cosa debe ser regida por la virtud de la prudencia. Y Dios, en el libro de Reyes, alaba el que este rey destruyera la imagen que se había conservado desde el siglo XIII a.C., fijaos, 3 a.C., hasta el siglo VII a.C., casi nada, 6 siglos, habían conservado como un recuerdo de su estancia en el desierto. Y cuando leían la Torá en las sinagogas y leían ese pasaje, había un lugar en la tierra prometida que decían: mirad, esta es la serpiente. Se quedarían verdaderamente admirados. Lo leemos y aquí está la serpiente que mandó a hacer Moisés. Pero eso se les convirtió en un mal. Y Dios alabó el que destruyeran esa serpiente. ¿Por qué? Porque el bien del alma está por encima de cualquier otra cosa. Y si hace falta destruirlo, que se destruya. Por eso Dios alabó a ese rey. El rey Ezequías fue el mejor rey que tuvo Judá después de David y Salomón. De él dice: confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Qué maravilla que Dios pudiera decir eso de nosotros. Confió en mí, no se apartó, siguió los mandamientos. El mejor rey. Todos los demás transigieron, todos los demás lamentaban, pero no hacían nada. Sin embargo, Ezequías dijo: no, lo primero es lo que se debe hacer. Y esto es un ejemplo para nuestras vidas, porque vemos cómo hay grupos, desde protestantes, desde los más progresistas hasta los más tradicionalistas, que cogen un elemento de la fe y lo exacerban tanto que se convierte en causa de caída, que se convierte en causa de mal. A veces puede llegar a ser el amor a los pobres. Y por amor a los pobres puede haber grupos, los hay, que desprecian la ortodoxia de la fe, que desprecian la liturgia, que desprecian tantas cosas buenas. Otros grupos, por el contrario, por amor, por ejemplo, a la liturgia, a la tradición, pueden despreciar positivamente, cayendo en un tradicionalismo malo, otros aspectos que son positivos, de los cuales no quieren ni oír hablar por reacción. Como veis, lo bueno se puede transformar en malo. Una religiosa podría desobedecer a su superiora por una buena razón, diciendo: no, es que esto es muy bueno, es que esto es lo que Dios quiere, es que esto es lo mejor, esto es lo que... No. Estás idolatrando ese aspecto y estás cayendo en un mal. A veces lo bueno se puede transformar en una pequeña idolatría. Puede transformarse en causa de pecado. Por eso tenemos que examinar qué pequeños, como lo llamaba la Sagrada Escritura, que le habían dado al final un nombre, Neustán. Neustán. Podemos tener nuestros pequeños Neustán en nuestra alma. Tenemos que purificarlo. Tenemos que volver a Dios. Decir: no, hay que adorar a Dios. No sea que me esté idolatrando a mí mismo
haciendo tal o cual cosa. ¿Que puede pasar? Puede pasar. Nada más. Que todos nosotros fijemos nuestra mirada en Jesús y solo en Jesús, y que siempre estemos atentos a la pureza de nuestra adoración a Dios. A la pureza de nuestra adoración a Dios. Porque de verdad que con el pasar del tiempo podemos a veces usar cosas buenas como pedestal para nosotros mismos, aunque el único testigo sea uno mismo. Pero me creo mejor porque hago esto, me creo mejor que estos por este detalle. A veces la idolatría pasa totalmente desapercibida, porque solamente Dios sabe los motivos profundos por los que a veces podemos hacer una determinada acción.